Yahweh live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. Un placer nuevamente poderlos saludar, poder invocar la presencia de nuestro Creador Yahweh, suplicándole que continúe poniendo en mí el miedo y el temblor. Perdón en todo tiempo en que invoco su presencia. Seguiremos en el libro de Filipenses. Supuestamente es una epístola de Pablo. En el verso 11, capítulo 1. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para esplendor y alabanza y exaltación de nuestro Creador. Que es por gloria, dice. Esa palabra de gloria se nos dice de que en el paganismo tiene un nombre de demonio. A un demonio le pertenece esa palabra de gloria. Y alabanza en sí, si usted ve las primeras tres letras, es Alá. Este es un Dios, el cual en los libros de la Torah, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, nos indica pues de que no le demos la exaltación a dioses ajenos que nuestros padres no han conocido. Alá. Y Banza es como reconocer a Alá, que es un Dios. La justicia, llenos de fruto de justicia. La justicia en sí es una de las doctrinas elementales de toda religión. La justicia en sí, siervos amados, cuesta ponerla en práctica, porque siempre estamos mezclándola con intereses propios, estamos mezclándolas con planes mezquinos. Si tenemos la posición de un juez y hay dinero de por medio, por lo general, el juez tiende a darle el veredicto a favor a aquel que paga, aquel que tiene dinero. Y la palabra en las primeras escrituras de las escrituras bíblicas nos dice pues que no le robemos el derecho al pobre. Tanto el pobre como el rico tienen derecho a recibir justicia. Verso 12. Para mí el vivir es Cristo, es el título. Quienes sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. De tal manera que en todo el progreso del Evangelio, de tal manera que de todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en nuestro Creador con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin miedo. Pues se nos dice que así como Pablo persiguió pues a la
a todos aquellos que seguían a Jesús, ¿verdad? Ahí le ponen perseguía a la iglesia, pero esa palabra no existía todavía. Eran los creyentes en Cristo a los que perseguía Pablo. Y luego viene la situación de vuelta, pues, en que la siembra que hizo Pablo de perseguir germina y lo empiezan a perseguir a él. E incluso, pues, lo ponen en la cárcel. Todo lo que nosotros hacemos regresa, siervos amados. Por eso es que es necesario siempre hacer el bien para que el bien regrese a nosotros. No esperando que regrese el bien a nosotros, pero sí la creación así está hecha. Querramos o no querramos recibir el bien o el mal de regreso que hemos hecho, viene y un poco más, un poco más. Es causa y efecto, acción y reacción. Nosotros accionamos y nuestro semejante recibe la reacción de nuestra acción. Y como un espejo rebota a nosotros esa misma acción, dañándonos, castigándonos a nosotros cuando hemos hecho una acción de maldad. Y esa maldad que viene a nosotros no viene únicamente como se la hemos enviado a nuestros semejantes, sino que viene un poco más alterada, aumentada. Así también las vibraciones de bondad, de bienestar que nosotros enviamos a nuestros semejantes, eso viene a nosotros. Y viene a nosotros en acciones de bondad aumentadas. Verso 11. De tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. 14. Veces fue el 13. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en nuestro Creador por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin miedo. Y en el presente, en el 2025, hay muchos que nos da pena, nos da vergüenza hablar de la Biblia. Y lastimosamente es un proceso, pues. En ninguna manera nosotros tenemos que estar con pena o con vergüenza. Sintámonos libres, siervos amados. Este es un modo de vivir diferente a nuestra vida religiosa que antes teníamos, que únicamente era un título de religión y no practicaban. Ahora pues practicamos y con gusto tenemos que recibir todo lo que nos digan, todos los títulos que nos pongan. Es de sentirnos orgullosos, porque hay una gran necesidad para todas aquellas personas que están recibiendo el Evangelio, las buenas nuevas que nosotros les llevamos. Ahora yo estoy viviendo en un lugar donde hay mucha necesidad. Son jóvenes, jovencitas, que por una u otra razón están atravesando tiempos duros. Más que todo sus creencias, su modo de habitar
modo de vivir la vida. Nosotros tenemos que hacer hincapié en la limpieza. Si nosotros somos limpios, cuando nosotros estamos en un lugar limpio y cuando nos vamos limpiamos, dejamos limpio, encontramos sucio, limpiamos, encontramos sucio, no limpiamos para que reaccionen y limpie a aquellos que han hecho esa suciedad. Pero en sí la limpieza es elemental para nosotros los seres humanos. Nuestro Creador les dice a los israelitas por medio de Moisés: cada uno de ustedes cargue una vara, dice, una estaca, un pedazo de vara, para que cuando hagan sus necesidades afuera del campamento, las entierran, porque nuestro Creador anda en medio de vosotros. Tenemos que ser limpios, y la limpieza viene en forma de bendición a nosotros. La suciedad, como cuesta limpiar, como nos exige trabajo limpiar, no nos gusta, la gran mayoría no nos gusta. Y eso atrae a las tentaciones de la pereza, de la haraganería, representados por demonios que nosotros invocamos cuando somos sucios, cuando no nos gusta la higiene, cuando nos acostumbramos a vivir en la inmundicia física, en la suciedad física, no digamos en nuestra suciedad espiritual. Ahí está más duro todavía, pero si somos limpios corporalmente, materialmente, si somos limpios, estamos indicando una limpieza, estamos reflejando una limpieza en nuestro espíritu. Siempre estamos practicando la limpieza espiritual. Y es la palabra es la que nos limpia, como dice las Escrituras. En el verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pues en ese tiempo se daba la rivalidad, se daba la envidia, se daba el tratar de causarle mal a nuestros semejantes, como en el día de ahora, como en el día 15 de octubre del 2025. Nosotros vemos en nosotros mismos
un comportar absurdo. Y nos comportamos no únicamente de esa manera afuera de la iglesia o de la congregación, sino que adentro de la congregación. Y en todas las congregaciones sucede lo mismo, ya sea católica, evangélica, testigos de Jehová, mormones, judíos mesiánicos, judíos en sinagoga. Estaba yo en una congregación, una sinagoga, en la cual había llegado, visité con unas 10 veces, 15 veces quizás, o menos, y había un rabino y había un vicepresidente de la sinagoga. Todos ellos eran israelitas, ¿verdad? De habla inglesa y habla hebrea. Pues una vez yo estaba parado en la parte de uno de los salones de la sinagoga y estaba viendo a la persona y escuchando a la persona que estaba hablando. Llegó este vicepresidente, nunca nos habíamos saludado. Por A o por B, yo no había tenido la oportunidad de saludarlo. O la había tenido, pero no la había buscado. Y se paró junto a mí. Ahí estuvo. Podría decir unos cuantos minutos. Él no me habló. Él no me saludó. Yo tampoco. Porque lo correcto es que uno inicie, ¿verdad? No esperar que lo saluden, sino que uno saludar. Bueno, cuando yo reaccioné, porque supuestamente él llegó a pararse junto a mí, ¿verdad? Si hablamos de educación, él hubiese sido el que hubiera iniciado la conversación, o me hubiera saludado, o hubiese dicho, pues, excúseme, lo que hacen en inglés. Siempre uno se está excusando. Cuando uno toca a alguien, uno se para junto a alguien, le dice excuse me. Bueno, educacionalmente, él era el que me tenía que dirigir la palabra. Pasaron los minutos, entonces yo lo saludé. Nomás lo saludé y se fue. No me contestó, ni me volteó a ver. Ahora me está viniendo a mi espíritu en decir que tal vez no me oyó. O tal vez tenía problemas con su audición, con sus oídos. Simplemente me dejó con la, como decimos en español, con la palabra en la boca. Se fue. Supóngase, esos ejemplos son ejemplos livianos, ¿no?
Y en las congregaciones evangélicas hay quienes no se saludan. Hay quienes usted les cae mal. Y usted ha llegado para tratar de purificarse, pues. Que sus pecados, su mala manera de vivir sea cambiada por una purificación, por una vivencia purificada. Una vez en una congregación pentecostés, que ahí es donde nuestro Padre Yahweh me llevó para firmarme después de 10 años de andar sin rumbo y sin dirección. Altivo, hasta que me humillé, regresé nuevamente a la congregación evangélica. Ya era una congregación diferente donde yo había recibido a Jesús. Bueno, una vez ya pasado un año, un poco más de estar ahí, cuando se terminó el tiempo del lo que le llaman culto, cuando se terminó el culto, pasamos a la parte más adentro, donde era el lugar para comer, donde hacían la comida, cocinaban, habían sillas, mesas, y nos sentábamos ahí, conversábamos, comíamos. Y como recién se había terminado el servicio, ¿verdad? El culto. Todos nos saludábamos, ¿verdad? Y en muchas de las congregaciones evangélicas tenemos la costumbre de abrazarnos, ¿verdad? O de dar la mano. Y encuentro al copastor, ¿me entiendes? Y lo saludé, pues. Le di un abrazo, ¿verdad? Y el siervito se me queda viendo y me dijo, mira, me dijo, yo conozco los abrazos que son hipócritas. Así me dijo, yo conozco los abrazos que son hipócritas. Se me quedó viendo. Pues yo bajé la vista, ¿me entiendes? No le dije nada. Empecé a orar por él, ¿me entiendes? Simplemente nuestro creador no me dio una reacción para contestarle, simplemente bajé la vista y y empecé a orar por él, ¿me entiendes? Con el tiempo pues yo fui asimilando esa situación y decía pues algún problema cargaba el siervo, pues, ¿verdad? Porque yo prácticamente el saludo que le di fue un saludo honesto. Nunca había tenido yo enemistad con él, ¿me entiendes? Con el tiempo, siervos amados,
en otra ocasión, siempre después del culto, estaban ya ministrando, ¿me entiendes? Que oran por uno, ¿verdad? O uno que ya tiene el privilegio de ministrar, ora por los demás, siervos y siervas. Entonces este amado copastor me ministró y me dijo, dice el Señor, me dijo, de que has corrido, me dijo, has corrido, dándome a entender que había aprovechado mi tiempo en la congregación y había aprendido, ¿verdad? Había aprendido. Por supuesto, en lo espiritual es lo que más importa, porque solo nuestro Creador y nosotros sabemos cómo es que nosotros nos estamos conduciendo. Supóngase, me dio un abrazo, lo abracé y me dijo que era hipócrita el abrazo, y al tiempo me ministra y me dice el Señor que has corrido. Y en verdad, siervos amados, yo había tenido una visión, llámele sueño o visión, que íbamos subiendo una montaña, pero yo iba corriendo, no iba caminando, sino que corriendo. ¿Me entiendes? Y ya llegando a la planicie, a la cima, iba un ciervito joven, más joven, yo ya estaba como 50 años que y volteo a ver así a mi derecha y venía un joven detrás de mí, ¿me entiendes? Pero venía él rápido, pero cansado. Se le reflejaba el cansancio, ¿me entiendes? Y yo no, pues. Yo como que hubiera estado caminando en una planicie, pues. Caminando lentamente, sin agitarme. Y a los días este amado copastor, el ayudante del pastor, copastor, que me había dicho que yo era hipócrita con ese abrazo, me estaba ministrando y me estaba diciendo, dice el Señor que tú has corrido. Esa es la visión, el sueño que tuve, que me vi corriendo en esa montaña. Y sí, bendito sea nuestro Creador, pues aprendí bastante en esa congregación, una congregación pentecostés. La honra es para nuestro Creador. Practiqué el exorcismo, echar fuera demonios. Un ministerio bastante delicado, el cual tenemos que andar limpios espiritualmente en todo tiempo, sin mancha, para poder ejecutar ese ministerio. Es una grande bendición y hay grande necesidad. Hay grande necesidad porque la verdad, todos necesitamos que nos ministren en liberación, ya sea curas, monjas, pastores, evangelistas, profetas, sacerdotes.
todos necesitamos, tengamos títulos o no tengamos títulos, necesitamos la administración, que salgan los demonios que cargamos dentro de nosotros. Todos aquellos que comemos animales inmundos, los que prohíbe Levíticos 11 y Deuteronomios 14, todos los que comemos, nos alimentamos de animales que no se tienen que comer, son inmundos, andamos endemoniados, cargamos demonios dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu. Cuesta creerlo, pero acuérdese que la instrucción que se nos da en el Antiguo Testamento, esa es la disciplina. Esas son las reglas a seguir, son las ordenanzas, a lo que malamente le llamamos ley. Esa es la guianza. Esa es la instrucción que se nos manda, pues, a mantenernos en una alimentación, en hebreo le llaman kosher, una alimentación limpia. Si comemos carne, tienen que ser animales limpios, comestibles. Si comemos animales que no son para comer, son inmundos, esa inmundicia entra a nosotros, se convierte en pecado. Un amado pastor o un amado cura, un amado evangélico que ministre a un siervo o a una sierva echándole fuera a los demonios, y su alimentación es con animales inmundos, él le transmite los demonios que carga a la persona que está ministrando. Y los demonios que andan en el cuerpo, en el espíritu de la persona que está siendo administrada, esos demonios entran en el pastor, en el cura, en la monja, en el evangelista, cualquiera que esté ministrando. Por eso es que se nos dice, pues, se nos hace hincapié que andemos limpios en todo tiempo, en todo momento. Si nosotros nos limpiamos, más que todo obedeciendo la instrucción de comer animales limpios, podemos nosotros hacer un trabajo con la ayuda de nuestro Padre Yahweh, un trabajo efectivo de echar fuera demonios con gran facilidad, sin estar gritando, sin estar repitiendo lo mismo, porque esa es nuestra administración cuando estamos sacando fuera demonios. Fuera, 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 en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera. Y no, siervos amados, cuando nosotros andamos limpios, los demonios sienten la presencia divina que cargamos en nuestro espíritu y empiezan a obedecer, se empiezan a manifestar y sin necesidad de estarles gritando, empiezan a descubrirse quiénes son. Grande bendición, siervos amados, grande bendición. En el verso 17
capítulo 1 de Filipenses. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré siempre. La misión es anunciar a Jesús, pues, anunciar a Cristo. Esa es la misión. La misión de Pablo era anunciar a Jesús. Y en eso dice pues la epístola que Pablo se gozaba porque Jesús era anunciado. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y seguridad de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque mi vivir es Cristo y el morir ganancia. Precioso, ¿va? Escrituras preciosas que lo ponen a uno en sintonía, pues, de llorar o de sentir el amor o de reconocer, pues, a dónde estamos, porque somos diferentes, siervos amados, siervas amadas. El estar en una religión y practicar lo que la religión nos manda, eso hace una gran diferencia. Como estar en una religión y no practicar los mandamientos, los estatutos, los preceptos, las regulaciones, las ordenanzas. Ahí no hay ningún avance. Acordémonos que la obediencia a lo poco que vamos conociendo de las Escrituras, esa es la acción que nos purifica, que nos lleva a dar fruto, como la vara de Aarón. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Si vivimos, vivimos para Cristo, siguiendo las enseñanzas de Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús, de amar al prójimo, de actuar siempre con justicia. Y el morir en el cuerpo humano, esa ganancia es ya cerrando el ciclo de vida en el cuerpo humano. Pero el espíritu sigue viviendo. El espíritu sigue avanzando en su purificación. Por eso es que se nos aconseja que
aprovechemos esta vida que tenemos, ya que estamos en la religión. Estamos más de la mitad de nuestra purificación. Y cuando estamos ya practicando los mandamientos, los estatutos, los preceptos, las ordenanzas, las regulaciones, ya estamos unos 3/4 arriba, purificados. Purificadas ustedes también, hermanas. O sea que estamos ya en niveles de ganancia, como dice Pablo. Y no es jactancia, porque solo usted y nuestro Creador sabe qué tan derecho usted está jugando, qué tan derecho, tan honestamente usted está practicando la religión donde está. Es de aprovechar esta vida para ya no tener necesidad de regresar a otro cuerpo humano, a otro cuerpo de materia para seguir purificándonos. Se nos dice, siervos amados, que muchos de los que ya se purifican, tanto hembras o varones, se nos dice de que ya están purificados, están en el espíritu, en la dimensión donde fuimos creados. Y la corte celestial les dice, quieren ir nuevamente a uno de estos planetas bajos como la Tierra. Quieres vivir otra vida, para que ayudes, para que lleves el mensaje, para que darles a entender que sí se puede, como dice los dichos, vea, sí se puede, y darles la fórmula del amor y de la justicia. Pero esa oferta dice que el que la acepta, ya sea hembra o mujer, de la vida, en la vida que estuvieron cuando ya se purificaron, la aceptan, esa oferta, vienen nuevamente a cualquier planeta abajo, como la Tierra, donde existen todas estas inmundicias, suciedades, altanería, crímenes, robo y respeto a los 10 mandamientos. Vienen advertidos que van a tener que vivir limpios, sin pecado, porque van a estar sometidos a toda tentación, o sea que peligran de volver a caer en el pecado o en la mala vivencia. Y ya retroceden. Ya les va a ser necesario venir otra vez en otro cuerpo para continuar su purificación. Interesante, siervos amados. Son definiciones hebreas. Cuando nosotros estudiamos el Gilgul, cuando estudiamos
la transmigración de la vida. Nuestro espíritu se va transmigrando de cuerpo humano o cuerpo de materia en cualquier galaxia, cualquier planeta, y va emigrando, transmigrando de cuerpo en cuerpo hasta completar su purificación. A lo que malamente le llaman reencarnación, encarnación, resurrección. Son términos, siervos amados, que no están apegados pues a las líneas de enseñanza. Como el libro de Daniel nos dicen algunos, despertarán, dice, o sea, que vendrán a la vida terrenal, carnal, humana, y serán unos para honra y serán otros para deshonra. Supóngase, ahí está otra definición, ¿me entienden? Pero en sí, siervos amados, ese proceso existe. Jesús lo enseña. En el ejemplo con el profeta Elías, en la conversación con el joven que le dijo Señor bueno, en la conversación con Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Esas tres escrituras claramente le están hablando de la transmigración de la vida. Pero la Iglesia Católica, que es la que nos enseña la Biblia, que es la que explica la Biblia, ellos se han encargado de alejarnos de la enseñanza de la transmigración de la vida y dejan una escritura donde dice está supuestamente que el hombre viva una vez o la mujer viva una vez y después el juicio, una sola vez. Considero que está en el libro de Hebreo, en la epístola de Hebreo. Entonces ahí nuestros líderes se entienden y nos explican que una sola oportunidad tenemos de ir al cielo o de ir al infierno. Porque está supuestamente que el hombre viva una vez y después el juicio. Pero ahí no está explicado correctamente. Cuando se nos dice está supuesto que el hombre, ya ahí está hablando de la mujer también, viva una sola vez, el cuerpo humano vive una sola vez, por lo general. Y después del juicio al espíritu. El espíritu es el que es juzgado de la manera como hizo vivir al cuerpo humano. Porque el cuerpo humano no es responsable de las acciones que cometió, ya sean buenas o ya sean malas. El espíritu es el responsable. En todo tiempo, en todo momento, él es el que es juzgado. Y después el juicio, dice. Ese cuerpo humano pasa a la tierra a convertirse en polvo. Terminó su misión. Y después el juicio al espíritu. Y según como salga, si no está purificado todavía, tiene que regresar nuevamente a encarnarse en otro cuerpo humano para continuar la purificación. Vamos de vida en vida, siervos amados, siervas amadas. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
hagamos énfasis en el amor al prójimo, en la justicia, practiquémosla como una lección a aprender, a memorizar. Aprendámonos esos términos, convivamos con ellos. Esas son las enseñanzas compactadas de Jesús. En todo lo que hablan de Jesús, rescatamos la justicia y el amor al prójimo. Son dos definiciones las cuales nos dan la purificación, nos dan la bendición. Verso 22. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué seleccionar. Lo que está diciendo es vivir en el pecado, vivir en la carne, pero en sí la carne representa el bien o el mal. Aparentemente él es la imagen, pues. En el cuerpo humano podemos ver la suciedad o la limpieza, la obediencia o la desobediencia, el pecado o la purificación. Pero no es que el cuerpo humano sea el responsable. El responsable es el espíritu, que no lo vemos. Entonces lo correcto aquí es señalar al espíritu que está en pecado o está purificado. Vivir según la carne para el bien de la obra. Me recuerda a una siervita que estábamos reunidos en una casa como una pequeña vigilia. Éramos 4 personas, ya adultas. Y estábamos orando. Cuando oraba uno, nos callábamos los otros. Y así íbamos orando uno por uno. Y la siervita dijo, Dios perdónanos, dijo, porque tenemos que mentir para que la gente venga a la religión, para que la gente venga a conocer. Supóngase, siervos amados. Perdónenos, dice, porque tenemos que mentir. No, siervos amados, siervas amadas, no hay necesidad de mentir. La verdad os hará libre, dijo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué vamos a mentir? Para que la gente venga a conocer a Jesús, venga a conocer a nuestro Creador. Pero es nuestra manera de hablar, de expresarnos, ¿verdad? Así también aquí la Iglesia Católica le pone a Filipenses, pues yo no sé, dice, hablando Pablo, ¿verdad? Nos dice que Pablo es el que habla ahí. Yo no sé, dice, si vivir en la carne, pues, bien para la obra, pues, para el ministerio. Vivir en el pecado, en la inmundicia. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y estar con Cristo.
deseamos seguir en el pecado o en la carne o en la inmundicia o en la pureza, pero también para levantar el vuelo y reunirnos con Cristo. Aparentemente estamos en el pecado, en la carne, aparentemente, pero el ejemplo de Pablo no es que estaba en el pecado, porque él, hasta en sus últimos días, él guardó la ley, como los discípulos, los apóstoles de Jesús. Todos ellos eran hacedores de la ley, guardaban la ley. Si usted ve en el libro de los Hechos, después del cuarto viaje de Pablo, los ancianos le dicen a Pablo, para que la gente vea de que tú andas cumplidamente obedeciendo la ley. ¿Se da cuenta? O sea, de que Pablo y los discípulos de Jesús eran practicantes de la ley hasta su último día de vida en los cuerpos humanos. Entonces, si no fue Pablo, si no fueron los discípulos los que nos alejaron de la ley, ¿quién nos ha alejado de la ley? Es Roma, es Grecia. De ahí viene el Nuevo Testamento, de Grecia y de Roma. De ahí viene las escrituras donde le han quitado el nombre a nuestro Creador, los pactos a nuestro Creador, las fiestas a nuestro Creador, la ley a nuestro Creador. De ahí viene toda esa mala enseñanza. Y lastimosamente nosotros no entendemos, porque nos falta purificación para entender la maldad de Roma y de Grecia que han puesto en las escrituras del Nuevo Testamento. Lo que dice Jeremías 8:8, la pluma mentirosa de los escribas. Y aquí ya vamos a cerrar, siervos amados. Jeremías en hebreo es Ermiyahu. 8:8. Como decís, nosotros somos sabios y la ley de nuestro Creador Yahweh está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Aborrecieron la palabra de nuestro Creador Yahweh. ¿Dónde, pues, está su sabiduría? Y eso es lo que sucede con nosotros ahora. Lo que le dice nuestro Creador por medio de Jeremías 8:8
a los israelitas, a los sabios. Ahora se nos dice a nosotros, ¿cuál es tu sabiduría? Si te han alejado de la ley de nuestro Creador, de los pactos de nuestro Creador, del nombre de nuestro Creador, de las fiestas de nuestro Creador, ¿qué nos han dejado de nuestro Creador en el Nuevo Testamento? Nada. Bendición, siervos amados, con la ayuda de nuestro Creador. Sacaremos adelante la humilde enseñanza el día de mañana. En el nombre de Jesús recibimos la bendición. Shalom.